Usted nos ponía una de las preguntas ahí sobre la mesa para hablar es que ¿qué pasos tengo que seguir para denunciar en caso de violencia de género? Sí, lo importante acá es, digamos, destacar que la denuncia la pueden hacer digamos, en cualquier comisaría, ¿sí? Eso es importante, que no necesariamente tendría que ser la del domicilio, pero la pueden realizar en cualquier comisaría. Sobre todo, yo siempre aconsejo que lo hagan en la comisaría de la mujer, pero también podrían hacerlo en el juzgado de paz, en el juzgado de familia, en defensorías, en las fiscalías de turno. Entonces, bueno, eso por ahí, viste, es importante que sí o sí le tienen que tomar la denuncia. Uh-huh. Yo lo que aconsejo es que si la víctima está en una situación de riesgo, la denuncia la tiene que hacer en cuanto antes y de inmediato, ¿no? Solamente para aprovechar ahí y pedir las medidas de, ya sea una prohibición de acercamiento, un botón antipánico. Ahora, si por ahí no está en una cuestión de riesgo, yo creo que es importante que la víctima se asesore y busque contención. Uh-huh. Porque no es porque hacemos la denuncia que, digamos, bueno, ahí ya termina todo, sino que ahí es donde recién empieza un proceso sumamente burocrático, sumamente engorroso, en donde la víctima tiene que estar fortalecida como para poder llevar adelante todo ese proceso. Uh-huh. ¿Qué pasa si de repente me voy y no me toman la denuncia? Porque de repente uno escucha y dice, bueno, me fui, no me quisieron tomar la denuncia. ¿Qué necesito al momento de hacer la denuncia? ¿Tengo que tener algún tipo de información que tengo que brindar? ¿O cómo es el proceso? Acá es importante destacar que digamos, la denuncia la tienen que tomar sí o sí, si no, inclusive la víctima podría realizar una denuncia en jefatura de policía de que se negaron a tomarle la denuncia. Debería pedirle que se identifique quién es el oficial que se está negando a tomarle la denuncia para Uh-huh. después, ¿no es cierto?, contar con estos datos en jefatura de policía. La víctima no necesita, digamos, mayor, no es que yo me tenga que ir con un montón de fotos, o sea, hacia el relato de la víctima es una prueba suficiente, no solamente para que se le tome la denuncia, sino para dar curso a todo el proceso penal. Uh-huh. La víctima no necesita, digamos, llevar mayores datos que su relato. Su relato tiene una eficacia probatoria, sobre todo por la amplitud probatoria que tiene todo este proceso. Uh-huh. Entonces, después, durante el proceso sí, si se puede complementar ese relato con pericias psicológicas, con testigos, eso ya es otra cuestión aparte. Pero Uh-huh. para iniciar es suficiente el relato de la víctima. Claro, doctora, ¿y cómo se acredita la situación de violencia de género? ¿Cómo va a acreditar? Sí. Por eso explico que Claro. el relato es suficiente. Si yo voy y relato ante la policía, digamos, eso es suficiente para dar curso a un proceso penal. Sí. De hecho, en Chubut hay una causa en donde han condenado al ofensor, digamos, al agresor, Sí. solamente con el relato de la víctima. O sea, no necesitó otras cuestiones. O sea, quiero que se quede claro cuál es, digamos, el poder, por así decirlo de alguna manera, que tiene este relato. No es que necesita sí o sí ir acompañado de testigos, o sea, por supuesto que durante el proceso, con todo lo que uno pueda fortalecer este relato, como quien dice, va a ayudar el proceso. Pero justamente el problema que tenemos acá es que estas cuestiones se dan en el seno del hogar, y son solamente dos las personas que saben cómo son los hechos. Uno es la víctima y el otro es el agresor. Entonces no podemos tampoco desvirtuar o exigirle mayores pruebas a las víctimas, porque si no, no solamente la estamos revictimizando, sino que estamos diciéndole una especie de, está bien, te escucho, pero no te creo. Y o sea, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Uh-huh. ¿Aumentaron las denuncias en este último tiempo? Sí, han aumentado las denuncias, no solamente nosotros trabajamos en mayor medida con violencia en el ámbito laboral, ha habido un aumento de denuncias también en el ámbito de lo que es la violencia intrafamiliar, Uh-huh. que por ahí es la que más se ve, pero la que más digamos, la que más cuesta llevar adelante la denuncia.
pero digamos que mejoró, digamos, antes por ahí se callaban un poco más, digo las mujeres, pero en realidad también es una situación que no solamente es una cuestión de mujeres. No, no, esto Ujú, esto no tiene, esto atraviesa, digamos, como yo siempre digo, a todos los estratos sociales, a ujú, todas las edades. Esto le pasa a hombres, a mujeres, o sea, eh, lo van a ver o sea, nosotros lo vemos en todos los círculos ujú, sociales, o sea, eso es así. claro. Sí, por ahí hay una mayor, por ahí hay un mayor conocimiento, viste que antes no se conocía o no se animaban a denunciar. Pero por ahí, bueno, vuelvo a repetir, es sumamente importante el testimonio. El testimonio es más que suficiente para para desvirtuar esta presunción de inocencia que rige para el lado de quien está imputado de un delito, y bueno, que se atrevan a denunciar es más que importante. Y también resulta importante el acompañamiento que tenga del entorno, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Claro. Y una vez que hago la denuncia, ¿no? Está ese Sí. miedo. ¿Cómo puedo recibir protección durante y después de este proceso de denuncia? Porque hago la denuncia y digo, wow, bueno, hice la denuncia. ¿Y ahora qué me espera? Bueno, eso, como yo le decía recién, acá es donde más fuerte tiene que estar la víctima, y por eso es importante el acompañamiento, no solo de su entorno, sino también el acompañamiento psicológico. Ujú, Al momento de hacer la denuncia, ahí si estoy en una situación de riesgo, yo ya voy a pedir estas medidas precautorias, como la prohibición de acercamiento, el botón antipánico. Estas son medidas justamente que tienden a proteger la integridad física, psicológica de la víctima, ¿no es cierto? Y que se dictan sin prueba, ujú, porque justamente se dictan de manera urgente, eh, y normalmente son por un tiempo limitado. ujú. Generalmente son por 6 meses y se puede renovar. Ahora bien, no es una cuestión de que yo diga, bueno, acá tengo el papel, ahora con este papel no se me va a acercar. No, o sea, como yo siempre les digo, este papel, digamos, no funciona, no tiene esa virtualidad como para funcionar por sí mismo. Primero porque a veces el juzgado se demora en notificar al agresor que hay una prohibición de acercamiento, entonces el agresor vemos que sigue frecuentando los lugares a donde va la víctima. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es que una vez que ustedes tienen, que se les otorga esta prohibición de acercamiento, por ejemplo, que se la dan en un máximo entre 24 y 48 horas, el juez otorga normalmente estas medidas, Ujú, que si el agresor se presenta, ya sea en el hogar o en el lugar de trabajo, existiendo estas medidas, que se comuniquen inmediatamente al 911 y que le comenten cuál es la situación, que le digan que ustedes ujú, tienen una medida de previsión de acercamiento vigente y que el agresor se encuentra ahí. ujú. Entonces, viene la policía como para hacer valer, digamos, de alguna forma esas medidas. Ujú. Pero, digamos, el papel por sí solo no tiene esa operatividad. Claro, Valeria, ¿y cómo saber si estoy en peligro más allá de la denuncia? Porque de repente, bueno, vos decías, bueno, si estábamos frente a una situación de peligro, bueno, pedíamos un botón antipánico, pero ¿cómo sé yo o cómo puedo llegar a dimensionar una situación de que estoy en peligro, digamos, ¿no? Claro, yo me refería, digamos, a un riesgo ya por ahí más explícito. Ujú, Todos sabemos que la violencia no arranca, digamos, de golpe. Nadie que sufre violencia, este ciclo arrancó, digamos, con lesiones o golpes físicos. ujú, Siempre fue increciendo, digamos, esta violencia. sí. Empezó con palabras, después con empujones, hasta llegar a los golpes físicos. Ujú, Yo creo que cuando llegamos, digamos, porque a los golpes físicos, bueno, ya creo que es una situación más que de riesgo como para denunciar. ¿Por qué hablo de golpes físicos? Porque la ujú. violencia psicológica por ahí para la víctima es muy difícil tratar de percibir ese tipo de violencia. La ¿Y violencia cómo lo psicológica la víctima demuestro? no se, claro, Ajá, ¿cómo lo no es como lo demuestro? Mm, demuestro, no es como lo demuestro, sino que la víctima no logra darse cuenta de la situación que está ujú, viviendo. Hablamos de por ahí celos exagerados, un control excesivo, y
no, y la víctima está tan metida en esa relación que dice, bueno, no, en realidad, bueno, él me cela, me controla porque me quiere mucho. O sea, son cuestiones que van sumando al llegar a lo que es una violencia física y después, bueno, la punta más extrema que es el femicidio, por supuesto. Claro, tal cual, ¿eh? Bueno, hay diferentes tipos de violencia. La ex primera dama, y esto haciendo relación al tema que, bueno, tratamos acá, habló de terrorismo psicológico. ¿A qué se refiere con este término? Bueno, como yo lo decía recién, por ahí, ella, digamos, por lo que pude escuchar, tenía como una combinación de varios tipos, ¿no es cierto?, de violencia. Habla de violencia psicológica, habla de violencia física, habla de, incluso no llega a decir como violencia económica, pero bueno, esto sí también se da muchísimo en las relaciones de pareja, sobre todo. En cuanto al terrorismo psicológico, ella se refiere a este acoso constante que ella estaba viviendo, ¿no? Porque en una de las entrevistas que miraba el otro día, ella decía que él le decía que si ella hacía determinadas cosas, él se iba a suicidar. Entonces, es toda esta cuestión, es todo este juego psicológico que comienza a hacer el agresor para lograr su cometido. O sea, como yo te he manifestado hoy, todas estas cuestiones que entran por ahí, de decir, bueno, no me deja salir, o por ejemplo, un control, como yo te he manifestado, un control excesivo, digamos, todas estas cuestiones hacen a esta especie de terrorismo psicológico. Y también tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión que es de la noche a la mañana. Esto el agresor lo hace de manera casi imperceptible, día tras día, va minando no solamente la confianza, sino el autoestima también de la víctima. Claro. A tal punto que la víctima cree que no puede vivir sin el agresor. Entonces no puede denunciar, no puede estar sin esa persona que tanto le aprecia. Claro. Y para peor, digamos, son personas, estos agresores son personas que normalmente, digamos, pasan desapercibidos para el resto, para el entorno. O decís, nunca pensé que podía haber sido un golpeador o una persona que ejerza violencia de género. Valeria, ¿cuál es la edad promedio que más realizan denuncias? Entre los 35 y los 40 años es la edad en donde más denuncias, digamos, podemos observar que hay. Bueno, ¿alguna recomendación? ¿Cuándo tenemos que hacer la denuncia? ¿En qué momento se realiza o cuál es el indicio de que tengo que realizar la denuncia? El indicio para mí es cualquier, digamos, percepción que uno tenga de sentirse lesionado, ¿sí? En su dignidad, hablo desde lo más mínimo, ¿no es cierto? Después, claro, por supuesto, ante un golpe, ante una palabra, pero esas son cuestiones que van a tener que ver mucho con la víctima, porque va a llevar todo un proceso hasta que ella pueda decir, bueno, este es mi punto. Yo creo que siempre hay un punto de quiebre en toda relación en donde dicen, bueno, hasta acá llegué, hasta acá no aguanto más, bueno, esto es, voy a ir a denunciar. Yo espero que no lleguen a ese punto y que ante el más mínimo, ante la más mínima cuestión que uno sienta que se siente lesionada, pueda hacer la denuncia. Es muy difícil, pero como te digo, porque lleva un proceso muy largo interno para la víctima, hasta que pueda hablar, porque a veces uno dice, ¿por qué no denunció antes? No es porque no denunció antes, sino es que le llevó todo un proceso llegar a ese camino de poder hacer la denuncia. Entonces yo ante el más mínimo, digamos, ante la más mínima lesión a la dignidad, por supuesto, diría que se acerquen y que hagan la denuncia. Bien. Y que pidan las medidas, que se la van a dar. En ese sentido, digamos, podemos decir que la justicia provincial actúa muy rápido y otorga estas medidas. Bien.
Valeria, muy agradecidos por tu tiempo. Que tengas buen día. Gracias, hasta luego, gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego. Valeria Ocampo, abogada especialista en temas de género y perspectiva de género, hablando acerca de, bueno, cómo denunciar, ¿no? Cómo denunciar, cómo probar. Sí. También decía ella, bueno, Con la denuncia dijo que ya está. Ya basta. Ya está. Dijo, bueno, hablar es muy importante, hacer la denuncia en cualquier comisaría, te la tienen que tomar, y si no te toman, bueno, tomar los datos de la persona que no te quiso tomar. El relato de la víctima, decía ella, es suficiente como para comenzar con un proceso penal. Y la recomendación es que, bueno, no hay que aguantar tanto, no hay que hacer la denuncia. Hora 9, 1 minuto.